Hola, les habla Marta Alicia Urbina Delgado desde la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana de Nicaragua para orientarles a ustedes cómo pueden ubicar su cita textual breve dentro de un documento de Word o dentro de un documento de Google. Vamos a comenzar seleccionando donde tenemos nosotros colocada nuestra cita, y para poderla diferenciar del resto del contenido del documento tenemos que ver que cumpla con las propiedades de una cita textual breve. Vamos a revisar acá si cumple con esa condición. En la nuestra tiene 34, entonces sí puede ser una cita textual breve. Además tiene que estar dentro del mismo párrafo, con el mismo número de letra y con el mismo interlineado del resto del documento. La diferencia que va a tener es que va a llevar comillas al comienzo y al final, comillas dobles. Vamos a proceder a ingresarle nuestros datos de cita. Nos posicionamos ahí antes del punto y vamos a darle referencias. En referencia nosotros vamos a escoger lo que corresponde a APA. En este caso todavía está la sexta edición, y lo que vamos a hacer nosotros es al final omitir alguna información. Después le vamos a dar insertar cita y le vamos a decir agregar nueva fuente. Es un libro el que estamos trabajando y dependiendo de la fuente que usted esté utilizando le va a ir dando acá la diferencia de cada uno de esos documentos. En este caso es un libro. Vamos a colocar los datos del autor. Le damos agregar. Si tenemos otro autor, vamos a irle agregando de la misma manera y le vamos a ir dando a aceptar. En las normas APA se acepta hasta un máximo de 20 autores, y después nosotros le vamos a dar a aceptar cuando ya tengamos todos ingresados. Le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a colocar los datos del título. Antes de eso, si no fuese un libro de un autor personal y es de una institución, solamente le vamos a dar clic aquí y vamos a rellenar el título el nombre de la institución, y no le vamos a poner nada en autor. Ese es en el caso de que fuese un libro editado por una institución. Vamos a ponerle los datos del autor, en este caso el título. Ahora le ponemos el año. En ciudad no le vamos a poner nada porque en la APA 7 no se controla el lugar. En ciudad no le vamos a poner nada porque en la cita, en ciudad no le vamos a poner nada porque en la edición séptima de las normas APA se omite el lugar de la publicación, y le vamos a poner la editorial. Aquí tenemos ya los datos de la fuente y nosotros le vamos a dar a aceptar. En un caso de que fuese un material que es extraído de la internet o de una base de datos, siempre de la web, nosotros le vamos a dar aquí mostrar campos y le vamos a entrar la URL que corresponde en este lugar. Le vamos a dar a aceptar, y si nosotros nos fijamos, ya nuestra cita ya fue colocada en este lugar. La vamos a poner en rojo para hacer la diferencia. Ahora, ¿qué puede hacer usted también con esta cita? Bueno, fíjese que el punto va al final después de los datos de la fuente. Usted también puede mencionar dentro del contenido el nombre del autor fuera de paréntesis y solamente dejar en el paréntesis el año. En este caso, usted pudiera decir, vamos a ponerla acá, lo tenemos que dejar como una cita en texto estático para poder hacer esos cambios.
Entonces, vamos a dejar aquí solamente el año. Vamos a quitarle cañas. Esa es una de las formas, ¿verdad?, de editarlo. Entonces pudiéramos decir acá, antes de entrar a la cita, poder decir un ejemplo al respecto y le ponemos el dato del autor. Valderas Cañas expresó que, y ahí sigue. Tenemos que fijarnos que quede construido de una manera que se pueda entender la idea, la introducción de los datos que nos van a conectar con la cita del autor. En este caso, también nos permite a nosotros ponerle la página. Entonces le vamos a dar coma, una P de cuando es una página, y suponiendo que es la página 20, lo dejamos ahí. Ahora nosotros vamos a extraerle lo que es la referencia de esta información y le vamos a entrar otra vez donde dice referencia. Aquí vamos a dar clic donde dice bibliografía y vamos a desplegar, pero no vamos a poner bibliografía, vamos a poner lo que dice referencia. ¿Por qué? Porque la bibliografía es todo lo que usted pueda enlistar de lo que leyó o se documentó de otros libros, pero que no precisamente lo citó dentro de su documento. Pero las referencias sí son la parte que combina la cita con la referencia. No puede haber una investigación que lleve citas sin referencias, ni referencias sin citas. Aquí, si ustedes se fijaron, el sistema nos mandó lo que es la referencia de este material y vamos a fijarnos bien en la fuente cómo salió tal título, tal autor, ¿verdad?, que son los apellidos del autor, coma con las iniciales de los nombres del autor, tiene el título de la publicación hasta aquí, tiene la editorial de esa información. Les decía que en el caso de que fuese un documento que sale de la web, usted a continuación de esto le saldría, como usted en la edición que le hizo todos los campos en la cita, le pondría lo que es la URL. Cuando usted le despliega las referencias, cuando usted le despliega las referencias, tendría que ir posicionada acá. Vamos ahora a hacer la cita como que fuese de un documento de la internet. Nos vamos otra vez a referencias. Ya tenemos, ¿verdad?, nuestra cita. Ya tenemos nuestra referencia. Y vamos aquí a trabajarle lo que es vamos a suponernos de que esta información de la fuente es extraída de la web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente a referencias. Como ya tenemos la cita nosotros, vamos a darle insertar cita y vamos a darle acá de la que ya tenemos. Entonces él nos la pone ahí nuevamente. Nosotros vamos a tratar de abrirle aquí el campo donde podemos nosotros editar la fuente y ahí le vamos a dar desplegar, mostrar todos los campos bibliográficos y ahí vamos nosotros a entrarle, por decir, la URL del libro que nosotros estamos
revisando para extraerle la fuente. En este caso nuestro libro es ese, nosotros podemos copiarle la URL y nos vamos nuevamente donde corresponde y le damos pegar. Entonces nosotros le damos aceptar. Entonces nos dice que ya esta fuente ya existe, entonces nosotros le damos a dar que actualice, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como nosotros ya teníamos trabajada nuestra cita de esta manera, o haberla dejado de esta manera en este particular, le vamos a convertir la cita en texto estático y yo se la voy a eliminar para que no me cree problema con lo que ya la tengo diseñada acá. Recuerden que esta es una de las dos maneras. La primera manera es dejarle todos los datos del autor aquí, todo entre paréntesis. Cuando van al final de la cita van los apellidos del autor y el año de la publicación más la página va dentro de lo de paréntesis al final de la cita. Si usted quiere convertirla así como la dejé yo, usted tiene todo el derecho de hacerlo y nadie se lo va a regresar. Entonces, ¿qué pasa acá con la referencia? Usted se va a posicionar acá y cuando le aparezca esto, usted le va a dar a actualizar cita y bibliografía. Entonces, si se fijó, ya aquí ya me actualizó con lo que es agregarle la URL. La otra forma de que usted puede presentar esa misma cita es convirtiéndola, digamos acá, empezando con el año de la publicación. Por decir, al respecto, acá, al respecto, en el año, miramos que nuestra cita es del 2000, y si usted dice en el año 2000, le deja ahí también Valderas Cañas, expresó que, y ya queda su cita, y ya solamente aquí va a ir la página. ¿Ves? Son esas tres maneras de que puede construir su cita textual breve. La otra forma que les dije es yéndonos a Google, a nuestra cuenta de Gmail, y nosotros le vamos a dar acá, abrir un documento nuevo. Aquí ya en este documento ya tenemos copiado lo que es la misma cita anterior, nada más que dentro de este documento de Google, y le vamos a dar el tratamiento que nos piden. Nos pide, por ejemplo, la universidad de que esté en Arial, que esté en tamaño de letra 12, que esté en un interlineado de 1.5. Y vamos a ver entonces ahora, aquí yo tengo sombreado lo que es la cita, para saber que nuestra cita tiene la cantidad de palabras que caracterizan a una cita textual breve. Vamos a verle aquí nosotros cómo podemos contarle las palabras. Entonces vemos que tiene 34, le vamos a aceptar, si cumple con el número de palabras que nos pide que sea una cita textual breve. Le vamos a poner las comillas. Esto no lo tienen que dejar ustedes en negrilla, yo solo lo estoy dejando en negrita para hacer la diferencia de la explicación. Entonces le vamos a agregar, le vamos a quitar el punto acá o ponernos en medio del punto y le vamos a dar lo que es el tratamiento de la cita. Ahora, ¿cómo va a citar usted aquí? Se va a herramientas, le va a decir citas, va a buscar dentro de lo que se le despliega aquí a la derecha, lo que corresponde a la APA séptima edición, y usted le va a decir añadir nueva fuente. Como es un libro, usted lo va a dejar ahí. Aquí le despliega toda la tipología de documentos que usted puede consultar. Si no está dentro de la tipología, usted puede dejar en otro
y le va a rellenar solo los campos necesarios. En este caso es un libro. También le va a seleccionar aquí si es un material impreso, si es de sitio web o si es de una base de datos online. En este caso vamos a poner que es de una base de datos online que corresponde a este libro. Entonces le vamos a dejar de que es una base de datos online. Tiene para que usted despliegue manualmente todo. Si usted le da a citar manualmente, se le van a abrir todos los campos y usted los puede rellenar. Pero también, si como en este caso está hablando de una base de datos, también tiene una, por ejemplo, me voy a regresar aquí un poquito, donde tengo el documento. Vamos a darle aquí. Aquí lo tengo. Me regresé porque aquí es donde me permite copiarle el ISBN. Cuando yo ya estoy dentro de este documento, ya no me lo permite copiar, entonces yo mejor se lo copio desde acá. Si yo le doy leer en línea y me posiciono, por ejemplo, en la página 60, lo vamos a poner acá, para extraer la cita. Pero antes de entrar a donde están las citas, aquí tenemos una ficha bibliográfica o catalográfica. Si ustedes se fijan, aquí está el ISBN. Cuando yo ya estoy aquí, ya no lo puedo copiar para llevármelo a rellenar los campos que le estoy editando a mi documento de Google. Entonces, yo ya escogí la cita, ya la sombreé en este libro. Es decir, yo estaba en la página, por decir un ejemplo, en la página 60. Y como hace uno, por ejemplo, esto es lo que me interesa, entonces yo lo voy a sombrear. Tienen que estar en su cuenta de esa base de datos para que les permita realizar. Yo aquí copio. En este caso no trata de eso, solo le estoy dando el ejemplo de cómo lo van a copiar y lo llevan al documento que yo lo puse aquí. Pero de todos modos tienen que revisarlo, que no tenga errores. Porque esto ya fue en la salida de la copia de la información, que ya me lo dio así, no porque estén con el errores en el libro. Entonces, seguimos con en el caso de la cita. Ya lo tenemos dentro de comillas. Aquí ya le copié el ISBN. El ISBN es el número internacional que controla cada libro y en este le corresponde este número que viene a ser como la partida de nacimiento de ese libro. Entonces, todos los libros tienen ISBN. Entonces, en esta hoja de Google me permite entrarle el ISBN y fíjense bien, yo le voy a dar aquí, buscar, y él ya consiguió con el número de ISBN los datos de lo que corresponde a este libro, sin necesidad de que yo esté copiando. Entonces, ¿qué más me va a permitir aquí? Espérenme. Me va a permitir aquí decirle abajito continuar. Me abrió todo lo que corresponde a los datos de ese libro, pero me fijo que aquí no me puso, por ejemplo, la URL. Entonces yo me voy a donde tengo el libro, le voy a copiar la URL y me vuelvo a mi documento de Google y ahí le voy a colocar lo que corresponde a la URL. ¿Qué más me dice? Añadir fuente de cita. Si ustedes se fijaron, ya aquí ya me dio la oportunidad de insertar la cita en el texto. ¿A dónde es que yo me voy a posicionar? Me voy a posicionar aquí, antes del punto, y le voy a dar acá donde está lo azulito, donde dice cita, y lo voy a ir a insertar.
Si ustedes se fijan, aquí ya me colocó lo que corresponde a la cita. Ese símbolo de número que aparece ahí, uno dice acá que uno lo puede reemplazar por el número de página. En este caso era la página 60, yo le puedo poner acá 60. Y ahí ya tengo mi cita de este texto. Lo vamos a poner aquí. Voy a poner en rojito para que miren la diferencia. Ahora, yo ya tengo la cita y ahora yo voy a extraer la referencia. La diferencia dentro de lo que es editar citas y referencias dentro de Word es que en el Word nos permite extraerle las referencias y recuerdan que le dimos actualizar. En el documento de Google nos permite insertar la referencia, que aquí está, pero también ahí nos indica quitar fuentes no citadas en el texto de la referencia. O sea que si nosotros tenemos vamos ingresando otra cita, la referencia va a ir siendo diferente de la que tenemos aquí. Lógicamente se nos van a ir agregando. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le vamos a dar insertar la referencia otra vez, se nos va a volver a repetir esta más la que le agregamos. Entonces tenemos que tener el cuidado de irle quitando las copias que se van haciendo de la referencia anterior y cuidando que quede la última versión de esa referencia. Si nos fijamos aquí nosotros, ya lo que es las normas APA séptima edición nos manda lo que es sin obtenido de, nos manda sin ciudad. En este caso sale México porque la universidad se llama Universidad Nacional Autónoma de México, pero no aparece la ciudad después de lo que es Si nosotros nos fijamos en las normas APA de la séptima edición, ya aquí ya nos saca solo los datos que se piden en esa versión séptima y podemos ver que ya no aparece obtenido de, por ejemplo, que en este caso cuando es de la web siempre nos ha aparecido en la sexta edición, nos ha aparecido obtenido de. Entonces aquí ya no aparece, ya no nos aparece la ciudad, nos aparece México porque la universidad se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos aparece la URL ya de una vez del documento y esos son los datos que tiene la información.